Dios te bendiga. Soy el pastor Linares Bueno y estoy complacido de compartir contigo la reflexión bíblica de hoy. Para iniciar, vamos al libro de Mateo capítulo 6, verso 33, el cual dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios primero. La palabra de Dios en este versículo pone como mayor prioridad, pone a encabezar la lista de nuestras prioridades el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, vale decir las cosas materiales, las cosas que el ser humano busca para sentirse bien, para sentirse satisfecho, para sentirse realizado, cuando realmente son pasos que el hombre da errados. El primer paso para organizar nuestras prioridades es buscar el reino de Dios primero, establecer el reino de Dios en esa lista que encabeza todo lo que tiene que ver con nuestras prioridades. Nuestras prioridades deben estar organizadas y deben estar organizadas en un orden de importancia, en un orden de qué va primero y de qué va después. En este caso, las prioridades tienen que estar basadas en el peso de la necesidad. ¿Qué es más necesario? ¿Qué es menos necesario? Y como el reino de Dios es lo primero, es lo más necesario. Por lo tanto, el Señor, que no habla en vano, establece en su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, que el hecho de nosotros buscar el reino de Dios va a traer como resultado que nosotros obtengamos las demás cosas que necesitamos, o más bien las cosas que necesitamos. Si nosotros priorizamos el reino de Dios, el Señor va a viabilizar, a ser factible, a poner a nuestro alcance esas otras cosas que necesitamos, esas otras cosas que son importantes y que el Señor entiende la necesidad de nosotros obtenerla, de hacerla llegar hasta nosotros, no sin hacer nada. Obviamente hay un rol que corresponde al ser humano, hay una parte que corresponde a ti, que corresponde a mí, la parte posible, la parte humana, la parte que concierne a nosotros. No podemos dejar de hacerla. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que cumplir con la parte humana, y entonces Dios hace la parte divina. Nosotros hacemos la parte posible y Dios hace la parte imposible. Porque Lucas capítulo 1, verso 37 dice que nada hay imposible para Dios. Dios hace todo posible en su voluntad. Solo procuremos que lo que queremos hacer o lo que queremos alcanzar, obtener, es la voluntad de Dios. Procuremos que el reino de Dios siempre encabece nuestras necesidades, que el reino de Dios sea siempre primero. Y para eso debemos asegurarnos de que no solo lo decimos, sino que también así lo sentimos y así lo hacemos. Que no sea un dicho, porque de lo dicho a lo hecho hay mucho trecho. Que no sea solo que lo digo, sino que lo hago, que así procedo, que así me manejo, entendiendo que el reino de Dios es primero, entendiendo que el reino de Dios no puedo aplazarlo por ninguna otra cosa. Por eso dice la palabra de Dios que el que no dejare cualquier cosa por causa del Señor no es digno de él. Cualquiera que no esté dispuesto a dejar
todo lo que fuere necesario dejar por causa de Cristo, no es digno de Él. Ese es el precio de seguir a Cristo. Eso es lo que nos cuesta seguir a Cristo. No le seguimos a nuestra manera, acomodados a nuestros caprichos, sino ajustado a su propósito y voluntad. Si todavía nosotros seguimos al Señor conforme a nuestros caprichos y conforme a nuestra determinación, entonces estaríamos sirviendo a nuestro ego, estaremos sirviendo a nuestro sentir, estaríamos al servicio de nuestra propia voluntad, no de la voluntad de Dios. Una cosa es servirse a sí mismo y otra cosa es servir al Señor. Servir al Señor muchas veces nos pone en un choque, en una crisis donde tenemos que elegir o hacer lo que queremos o hacer lo que Él quiere. ¿Qué es lo que conviene? Hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Nosotros podemos errar y pensar que algo conviene, sin embargo, no. Pero Dios, que se la sabe toda, siempre sabe qué es lo que conviene. Él sabe qué es lo mejor para ti. Él sabe qué es lo mejor para mí. Por lo tanto, yo te recomiendo hoy que ponga a Dios como lo máximo en tu vida, como el máximo, porque Él no es algo, sino alguien. Entonces, como lo máximo en tu vida, que no se trate de que lo digo por decirlo y que es algo teórico y no algo práctico. Debe ser algo práctico, debe ser algo que digo, pero que también hago. Amén. Así que te animo hoy a que establezca ese orden en tu vida de que el reino de Dios sea primero y que organice tus necesidades en una secuencia dependiendo al nivel de importancia de las necesidades y dependiendo del peso de esas necesidades. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y no olvides que el reino de Dios es primero.